Bueno, sí. Vamos a iniciar en este día, hermano. Simplemente vamos a gozarnos en Dios. Hoy es miércoles, acuérdense, es un día de júbilo, amén. Aleluya. Vamos a cantar una alabanza al Señor, hermano. Gloria a usted que va a ver este video. Gloria a Dios, le doy gracias, amén, por estar viendo, amén, este video en este momento. Amén. Y usted, hermano, aquí de la iglesia de la Primavera, pues le damos la bienvenida. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Vamos a gozarnos en la presencia de Dios en esta tarde. Amén, esta tarde noche. Amén. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Amén. Vamos a cantar esa alabanza que dice: en la cruz, yo primero vi la luz. En la cruz, yo primero vi la luz. Y la mancha de mi alma yo la vi. De ahí por fe yo vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Y en la cruz, yo primero vi la luz. Y la mancha de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe yo vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Bueno, hermano, vamos a seguir alabando al Señor en esta mañana, en esta tarde, hermano, no esta noche. Vamos a levantar nuestra mano al cielo, hermano. Vamos a cambiar el ritmo de alabanza. Vamos a levantar nuestra mano. Amén. Levanto mis manos aunque no tengo fuerza. Esta es la alabanza. Vamos a levantar nuestra mano al cielo. Amén. Hermano, en oración a Dios, levanto mis manos. Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Amén. Vamos a orar, hermano, en esta tarde, noche, amén. Vamos a orar, hermano, amén, en este día, amén. Vamos a pedir al Señor por todas las necesidades que hay en la obra de Dios. Vamos a orar por esta área sur de la ciudad, aquí en Ciudad Obregón, Sonora, aquí en el área de la Fraccionamiento Primavera, toda esta área, amén, aleluya, que se encuentra en el sur de Obregón. Vamos a orar por las vidas, por las almas. Vamos a orar que Dios bendiga, hermano, amén, esta área sur, que Dios nos dé fruto, que Dios añada a la iglesia los que van a ser salvos. Vamos a orar por la gente, hermano, por los hermanos de esta obra. Vamos a orar por cada uno de ellos, que Dios los bendiga y los guarde. Vamos a orar, hermano, que Dios bendiga esta obra grandemente, que Dios nos ayude, hermano, que Dios traiga un tiempo de oportunidad, un tiempo de cosecha grande, hermano, amén. Que Dios añada, amén, a este lugar los que van a ser salvos. Amén. Vamos a pedir a Dios que Dios tienda su mano y derrame su gracia
amén, y que Dios haga grandes cosas, hermano, amén, en esta área sur de la ciudad. Vamos a orar, hermano, vamos a clamar por toda Ciudad Obregón, vamos a orar por todas las iglesias, orar por nuestra iglesia madre, Iglesia Obregón, que Dios la bendiga, amén, grandemente, Iglesia Prados, amén. Vamos a orar por el pastor Juan José Jiménez, su esposa Elba, vamos a orar por la iglesia ahí, amén, amén, en la iglesia ahí, amén, ahí en nuestra iglesia madre. Vamos a pedir por todos los hermanos, mis hermanas, vamos a clamar la sangre de Cristo, que Dios bendiga esta obra, Ciudad Obregón sea bendecido, que Dios traiga un tiempo de oportunidad. Vamos a orar por las iglesias hermanas, vamos a orar por la iglesia en Aguascalientes, pastor hermano Emanuel, mi hermana Edmín, que Dios la bendiga. Vamos a orar por pastor Jonathan, hermana Iris, ahí en Culiacán, pastor Martín Robledo, hermana Paula, la iglesia ahí hermano, en esta obra misionera, que Dios bendiga la obra en Nicaragua, que Dios abra puertas. Y vamos a orar por esta obra, hermano, amén, aquí en la iglesia, esta área sur, primavera. Vamos a orar por nosotros, hermano Francisco, hermana Lupita, ore mucho por nosotros, hermano, que Dios nos ayuda, que Dios nos dirija, que Dios nos dé un tiempo especial. Vamos a orar por nuestras familias, que Dios las salve, que Dios las toque. Vamos a orar, hermano, vamos a clamar la sangre de Cristo por ellos. Vamos a pedir que Dios tienda su mano sobre las familias de cada uno de nosotros, hermano, que Dios guarde nuestras familias. Vamos a orar también, hermano, amén. Vamos a orar por la iglesia en Nogales, pastor José Luis Aquiola, mi hermana Lucy. Vamos a orar por el pastor Daniel Nájera, su esposa, hermana Raquel, la obra ahí en Nogales, Sonora, nuestra iglesia líder a nivel nacional. Vamos a orar por la iglesia Presca, nuestra iglesia líder a nivel mundial, pastor Guamamiche, pastor Gremiche, que Dios los bendiga, la iglesia ahí en Presca, Arizona, todos los hermanos, mis hermanas. Vamos a orar, hermano, por todo el compañerismo a nivel mundial, que Dios los bendiga. Vamos a orar, hermano, por nuestros gobernantes, que Dios los bendiga, el presidente de México, que Dios lo bendiga también bendiga a nuestra gobernadora, al presidente municipal. Vamos a orar por que Dios bendiga a cada uno de ellos, que Dios los bendiga a los 32 gobernantes de nuestro país. Vamos a orar por nuestro país, por todo México, que Dios tienda su mano, que Dios esté salvando almas, por todos los obreros, por todos los pastores, por todos los líderes aquí en México, que Dios los bendiga. Vamos a orar, hermano, vamos a clamar la sangre de Cristo, hermano, hermano, si usted trae una necesidad, ya sea física, espiritual, económica, vamos a orar que Dios abra puertas, hermano, amén, que Dios nos ayude en todo momento, que Dios nos saque adelante y que Dios, hermano, sea el que nos dé la victoria en todo tiempo, hermano. Así que vamos a orar, vamos a pedir por nuestra iglesia más, recuerde, vamos a orar por ella, vamos a orar por nuestro pastor, que Dios lo bendiga de una manera poderosa, una manera sobrenatural, que su vida sea bendecida de una manera poderosa, su familia también, que Dios las guarde y los bendiga a todos. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano sobre este lugar, bendice este servicio, tu palabra, úngelo, Señor, unge a cada uno de mis hermanos, Señor, trae un tiempo de oportunidad, derrame tu gracia sobre esta área sur de la ciudad, este presionamiento primavera, visítanos, danos un tiempo especial de cosecha, añade a este lugar los que van a ser salvos, trae un tiempo poderoso, Padre, un tiempo, Señor, sobrenatural, Señor. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y cada petición que fue nombrada en tu presencia, Señor, haz una obra especial. Te pedimos por este servicio, que tu palabra lo bendiga, Señor, de una manera especial. Úngela, danos entendimiento, revélate, Señor, muéstrate, Señor, a cada necesidad. Todas las personas que van a escuchar esta palabra, Señor, que van a ver este video, que tu gracia se extienda, Padre, de una manera especial en sus vidas. Habla a sus corazones, dirígenos a cada uno de nosotros, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, y te damos gracias por la oportunidad de estar unidos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento en este día, hermano. Le doy gracias. Amén. Vamos a empezar, hermano. Amén. Vamos a empezar. Le recuerdo simplemente, amén, ahí está el alpolí. Si usted tiene algo que dar, pues ahí vamos amén, a ver eso, hermano, el asunto del dar. Amén. Para que usted ahí, amén, deposite su finanza, hermano. Recuerde siempre que Dios ama al dador alegre. Dios, hermano, está, amén. Dios mira siempre, hermano, amén. Aún lo mínimo, hermano, amén, Él está mirando, aleluya, cuando el hombre, hermano, está dispuesto en su corazón, amén, dar a su obra, hermano. Siempre, en una forma u otra, Dios ha mirado, hermano, como una ofrenda, como algo, como un olor, algo fragante, algo que agrada a Dios, hermano, amén. Si usted viera que las ofrendas, hermano, amén, es parte, hermano, amén, del avance de la obra de Dios. Sabe Dios, hermano, amén, que Dios quiere utilizar nuestras vidas para seguir adelante, siendo bendición en el reino de Dios. Hermano, sea bendición en el reino de Dios, hermano. Dios le da esas finanzas, nos da las finanzas para que nosotros
pongamos también lo que le corresponde, lo que es de Dios, lo que es de Dios, lo que es César, lo que es de César. Recuerde, hermano, que usted tiene necesidad, bueno, todos tenemos necesidad, pero también la obra de Dios necesita, hermano, de su generosidad. Amén. Yo siempre he mirado eso, hermano. Amén. Acuérdese, si usted quiere ser una persona bendecida en todos los aspectos, físicamente, espiritualmente, materialmente, Dios, hermano, amén, quiere que nosotros seamos liberales, hermano, amén. Y Dios va a bendecirnos. Dice la Biblia que Él iba a abrir ventanas de los cielos, iba a derramar bendición hasta que sobreabunde sobre nuestras vidas. Amén. Así que, hermano, una forma es dando a la obra de Dios. Amén. Dándole, hermano, amén, al Señor. Amén. Ahí está el polis. Usted tiene que dar, ahí puede ponerlo, hermano, amén. Y vamos a empezar, hermano, esta noche rápidamente. Amén. ¿Para qué, hermano? Para fluir, hermano, más rápido. Amén. Y tener un tiempo más de la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que vamos a poder irnos más temprano. Así es que, hermano, vamos a predicar un tema en esta noche, hermano, la agonía de Jesús. La agonía de Jesús. Vamos a ver, hermano, en Lucas capítulo 22, vamos a ver, hermano, una historia cuando el Señor, hermano, está Él orando ahí en Getsemaní. Ahí está Él, hermano, orando porque Él, hermano, de una forma u otra, Él estaba, ya iba a ser, amén, crucificado, hermano, y el Señor está en un proceso, hermano, de angustia en su corazón. Dice la Biblia ahí, hermano, que Él estaba sintiendo, hermano, la cercanía, hermano, de lo que es la muerte ya, hermano. Estaba sintiendo en sí, hermano, el sentir, hermano, lo que se siente, hermano, cuando está, hermano, la muerte sobre Él, está la muerte sobre Él, hermano. Sabía que Él iba a padecer en ese momento, amén, iba a ser crucificado, iba, hermano, a ser muerto por nuestros pecados. Dice la Biblia ahí, hermano, en Lucas 22, vamos a leer, hermano, el versículo 39 y al 46, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y es la palabra que utiliza el 44, el versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y vemos después de ahí, hermano, el arresto de Jesús. Eso no lo vamos a... Después de ahí sigue el arresto de Jesús, pero quisiera hablarte, hermano, acerca del tema, acuérdense del tema, la agonía de Jesús, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Amén, la agonía de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús, la agonía. ¿Qué es la palabra agonía? Según el diccionario, hermano, amén, es esa angustia del que está muriendo. Dice que es una aflicción muy grande. Es un dolor, es un sufrimiento que anteceden ante la muerte. Se dice que es un sufrimiento muy intenso. Dice, la agonía es una angustia del que se está muriendo, dice. Es una aflicción muy grande, una agonía, un dolor, un sufrimiento que anteceden a la muerte, sufrimiento muy intenso, dice, amén, según el diccionario. Quiero hablarte, hermano, como introducción, el primer punto, dolor y sufrimiento que anteceden a la muerte, como estamos viendo lo que significa la agonía, dolor y sufrimiento que anteceden a la muerte. Hace poco, hermano, estuve con una persona, hermano, y mirando su situación, estaba
él a punto de fallecer, hermano, amén. Y me di cuenta, hermano, de su sentir. Estaba en un momento de angustia, un momento, hermano, de sufrimiento muy intenso, una aflicción que había dentro de él. Oí unas palabras, amén, antes de que él muriera. Digo, Dios, ¿por qué me has dejado? Dijo. Él había conocido al Señor anteriormente, había recibido a Jesús como un Señor y Salvador, y en ese momento, hermanos, sintió ese momento, hermano, de la agonía, hermano, amén, y de repente dijo esas palabras, amén: Señor Dios, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has dejado? Dice. Y es algo que, yo creo que cuando alguien está muriendo, hermano, cuando alguien ve que su vida se está acabando, cuando la muerte, hermano, se está acercando a él, amén, si Dios le concede, hermano, si Dios se lo concede, porque muchas veces la muerte puede llegar instantáneamente y a veces no tiene ese sentir, hermano, de pensar siquiera, ni siquiera de repente puede llegar la muerte, hermano, a través de una circunstancia trágica, a través de un suceso hermano, violento, y quizás no tenga la oportunidad, hermano, de sentir ese sentir que mucha gente tiene cuando está quizás convaleciendo con una enfermedad, o que está en una situación, hermano, ahí que tiene una oportunidad, hermano, de estar consciente mientras muere. Pero sabemos que la realidad, hermano, que hay mucha gente, hermano, que cuando siente la cercanía de la muerte, empiezan a pensar, hermano, acerca de todo lo que se puede pasar muchas cosas, hermano, en ese momento. Yo, por ejemplo, cuando estuve enfermo, hermano, estuve en una situación seria, amén. De repente llegó un momento, hermano, que yo sentía que algo estaba pasando ya, y que quizás en ese momento yo iba a quedar ahí, hermano. Miraba la situación, hermano, en sí. Yo lo miré cuando sentí esa falta de aire, hermano, en mí, hermano, y sintiendo ese dolor en mi cuerpo, en mi pecho, hermano, en mi sistema pulmonar, todo eso, hermano, y me di cuenta, hermano, que ya estaba en una situación que decía, ¿qué va a pasar con mi vida? Empecé a pensar acerca, hermano, de mi condición primeramente espiritual en mi vida. Me di cuenta y dije, ¿cómo estoy? En ese momento, Señor, ayúdame, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Si hay algo que tú has mirado dentro de mi corazón, haz una obra en mi vida totalmente. Por favor, te lo pido. Y hice la oración del pecador, y de una forma u otra, pues gracias a Dios que Dios me dio esa oportunidad. Si me había sucedido algo, pues asegurarme mi estado espiritual ante Dios, mi seguridad, mi salvación, hermano. Después miré, hermano, anteriormente, cuando yo me sentía mal, antes de ponerme mal, le dije yo, hermano, aleluya, fíjese, una de las cosas que yo platiqué con mi esposa, porque yo me sentía mal, le decía, mira, amiga, si acaso me iba a pasar algo, mira, ahí en esa parte, en esa carpeta tengo un seguro de vida. Y ya sabes, ya te había platicado, y se vence hasta más o menos como en octubre, le digo, casi los días de mi cumpleaños, por ahí se vence ese seguro. No es mucho, le digo, pero algo te puede ayudar. Y sabes bien que con ganas de haber tenido más para dejarte si caso me pasa algo. Me puse a pensar, hermano, acerca hasta mi situación, hermano, hasta económica, porque en sí, hermano, podía... y también miré hermano, la situación espiritual, económica, para no dejar a mi esposa, no porque sí, hermano, sin nada que pudiera ayudarla. Pero también miré, hermano, que pensé en mi esposa en ese momento, pensé en la gente que yo amo, mis seres queridos, mis hijos, amén, todos, mis hermanos, mis nietos, toda la descendencia. Puse a pensarme en familia. Cuando uno viene esa aflicción, hermano, viene algo en el corazón, hermano, algo que sentía, aunque yo sé, hermano, que quizás como cristianos sabemos que el momento de morir, hermano, acordado con Dios, dice, como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es Cristo y vivir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Bueno,
Yo podía haber dicho eso, pero la realidad es que yo creo que eso sentir, hermano, es humanamente, hermano, se siente el sentir de ya no ver, ya no iba a poder sentir ver a mis nietos, ver más a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mi familia, hermano, amén. Es algo que yo me sentía, hermano, amén, yo lo sentí, amén. Y de repente empecé a pensar ese tipo de razonamiento vinieron a mi vida. Y si me afligí, hermano, si vino angustia en mi vida, no es porque decir yo, bueno, si muero, pues yo tengo una seguridad que Dios puede estar con el Señor, pero también no quiere decir que yo sentía, hermano, como le dije ahorita, que ya no iba a estar con ellos por un tiempo, hermano. Amén. Y de sentirse pendiente por ellos. Y muchas veces uno piensa en esos momentos que pude haber hecho más y no lo hice. Muchos piensan a razonar, hermano, amén. Muchos que no conocen al Señor, pues cuando ellos están en ese momento, piensan, muchas veces la piensan quizás de renunciar a pecados en su vida en ese momento, tienen odio y muchas veces de ellos, con personas, empiezan ellos a pensar, hermano, en esas personas que no han arreglado cuentas y a veces no pueden perdonar, a veces sienten ese odio y no pueden dejarlo, hermano. Muchos piensan en muchos que lo que no tienen a Cristo, que van a dejar sus bienes, con quién se va a quedar. En ese momento, quién se va a quedar con su carro, con su su empresa, qué va a hacer, qué va a suceder. Todo eso, hermano, en ese momento, dice que porque empiezan a pensar todas las cosas, hermano. No empiezan muchas veces ni a arrepentirse, piensan en lo que va a suceder, amén, con lo que tenían, amén, bienes materiales que tenían. Hay gente en ese momento de agonía piensan en muchas cosas, hermano, menos piensan en que quizás tengan la oportunidad todavía de vivir y tengan oportunidad de todavía de hacer sus maldades, no reconocen y muchas veces en vez de pedir perdón a Dios se amargan con Dios, diciendo, ¿por qué? Mira, ¿por qué ya me voy a morir? ¿Y por qué Dios no está? ¿Por qué? Amén. Pero hay un momento en la mano, en la vida que va a pasar tarde o temprano. Tarde o temprano, hermano, si no viene Jesús por nuestras vidas, tarde o temprano vamos a vivir esa experiencia, como lo han vivido varios hermanos en la fe. Vamos a vivir experiencia con familiares nosotros. Vamos a vivir ese sentir de la agonía, como Jesús, hermano. Tuvo ese sentir de la agonía, hermano, también. Te dice en Lucas 23, si usted va más adelante la palabra de Dios, ahí mismo en Lucas 23, el versículo 39, en ese momento cuando el Señor estaba en ese momento de agonía, hermano, ya estando en la cruz, ya lo habían apresado, hermano, ya lo habían tomado preso, hermano, ya lo habían juzgado mal, ya saben cómo lo juzgaron, amén. Después de ahí ya lo pusieron en una cruz, hermano, lo clavaron y después ya estaba siendo expuesto, hermano, amén. Estaba él allí, hermano, a punto ya hermano, a morir, hermano, estaba en la agonía. En Lucas 23, 39 dice algo que podemos ver ahí. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, pues. O sea, no nomás si tú eres el Cristo, le decía, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, estaba en esa situación, hermano. Mucha gente, como este hombre, hermano, que estaba en la cruz junto con el Señor, estaba, en vez de arrepentirse, como le digo ahorita, de ver sus situaciones espirituales, su situación en que él estaba mal, para rendir cuentas a Dios, él estaba injuriando todavía al Señor. Dice que los malhechores que estaban colgados juntamente con él le injuriaban. Decían, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero uno de ellos, hermano, recapacitó en ese momento de que estaban allí en ese momento, ya estaban en agonía, ellos estaban a punto de morir, respondiendo el versículo 40, dice que respondió el otro malhechor que estaba a un lado del Señor, había dos, le reprendió a la persona que estaba a un lado también de Cristo, diciendo, ni aún temes tú a Dios,
estando en la misma condenación. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí habla el 46, hermano, en este capítulo 23 también de Lucas. Vamos a pasarnos al 46. Ahí vemos cómo el Señor también estaba agonizando. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, o sea, murió el Señor. También el capítulo, vamos a pasar también el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25. Dice ahí también, aquí habla de otra manera, Juan, también acerca de la situación que estaba pasando la agonía del Señor. Amén. Dice, en ese momento el Señor estaba ya a punto de morir, pero estaba él también pendiente de toda la situación, también como cualquier uno del mundo, hermano. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, mujeres que estaban ahí cristianas, que Dios había salvado, hermano. María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, dice. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, o sea, a quien él amaba, o sea, Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, ahí te encargo, ahí tu hijo. Después del 27 dice: después dijo el discípulo: he aquí tu madre. Y de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, dice: ahí te encargo a mi madre, ahí te encargo, ahí te la voy a encargar. O sea, él estaba preocupado también, hermano, en la situación, como cualquier hermano que está a punto de partir de este mundo, hermano, en la agonía, que está en el monte de morir, y empieza, pues, hermano, a pensar acerca de la situación que va a vivir, hermano, sus seres queridos. ¿Qué va a pasar con ellos? Dice, y a Juan digo: cuida a mi madre. Y el versículo 30, hermano, ya después más adelantito, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea, murió. Pero fíjese, en ese momento él estuvo pensando, hermano, también. Él estaba preocupado, estaba en esa situación, hermano, de angustia, hermano, tenía una situación ahí, hermano, de que él estaba también, hermano, él estaba pendiente de esa situación. Se cuenta una historia, hermano, que un día estaba muriendo un hombre, hermano, cristiano, un hombre de Dios que sirvió al Señor bien, hermano. Ya estaba a punto, él estaba en su agonía ya. Y hermano, su esposa y sus hijos estaban cerca de ahí. Él les habló que estuvieran pendientes. Primero habló con su esposa, le dijo: nos vemos pronto, dice. Empezó a llamar a cada uno de sus hijos, le dijo también, le dijo las mismas palabras: nos vemos pronto. Pero un hijo de él, hermano, un hijo, cuando le habló, no le dijo nada, hermano, simplemente lo miró, lo observó, amén, y no pronunció nada. En ese momento se le quedó mirando nomás, pero no le dijo esas palabras que le había dicho a los demás, ni a su esposa, ni a nos vemos pronto, sino que en ese momento él lo miró con angustia, hermano, con sufrimiento, y de repente sabía, hermano, y a la vez en ese momento él murió, hermano. Y le dijo, y su hijo, hermano, empezó padre, ¿por qué no me has dicho las mismas palabras que lo demás? Esa palabra que le decía: nos vemos pronto. O sea, hermano, su papá sabía que este joven no estaba listo, hermano, que no era creyente, que él vivía en pecado, que no había aceptado a Jesús, hermano, no había aceptado a Dios.
Dios estaba dirigiendo a su padre, hermano, en ese momento para que el joven sintiera ese sentir, hermano, para que él tuviera que hacer una decisión, para que lo siguiera al Señor Jesucristo, hermano, y que fuera salvo y un día vieran realmente a su padre, un día en el cielo, en la eternidad. Pero tuvo que tratar con él, su papá, hasta el último momento. No le dijo estas palabras y él sintió eso, hermano. Yo le puse en su corazón, hermano, a este joven a meditar acerca de su vida. Amén. En Mateo capítulo 27 también habla acerca de la agonía del Señor. Dice Mateo 27, el Evangelio de Mateo capítulo 27, si quiere leerlo, hermano, lo mismo dice ahí. También lo injuriaban los ladrones que estaban crucificados con él. Dice Mateo que los injuriaban o sea, lo maldecían al Señor. Quizás uno sí se retractó al último momento, se arrepintió, hermano, porque ya miró realmente la muerte cerca. Pero el versículo 46 del capítulo 27, el versículo 46 dice: Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, sintió, hermano, ese sentir, hermano, amén, de angustia, amén, ese sentir, algo, hermano, en su vida, sintió algo en su corazón, hermano, una aflicción muy grande dentro de él, un sufrimiento muy intenso. Dolor, sufrimiento, hermano, que antecedían a la muerte. Pero sabemos que le decía a su padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que el versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. También el libro de Marcos, también el Evangelio de San Marcos, el capítulo 15, 32, dice que también los que estaban crucificados con él lo injuriaban. En su agonía, hermano, estaba maldiciendo a Dios. Hay gente que maldice a Dios, hermano, cuando están muriendo, en vez de arrepentirse, hermano, echándole a Dios por su situación, hermano, por su enfermedad, o por lo que vino sobre sus vidas. En el versículo 34 también las mismas palabras, digo: Dios mío, cuando estaba muriendo el Señor, ¿por qué me has desamparado? La misma palabra. Dice el versículo 37, mas Jesús, dando gran voz, expiró, dice. Sabemos, hermano, que muchos de nosotros sabemos que nos han dicho, hermano, que hemos aprendido que la exclamación en ese momento desesperada de Jesús, que ese momento de desesperación, hermano, de angustia, y ese momento que sintió que su padre lo había abandonado, amén, estaba ahí reflejando en ese momento, hermano, el peso de los pecados de la humanidad y su completa identificación con los pecadores y un real abandono por parte de Dios el Padre, hermano, por causa del pecado, hermano. O sea, Dios estaba ahí sintiendo, hermano, todo lo que es la separación por causa del pecado de toda la humanidad. En 2 de Corintios capítulo 5, 21 dice también el apóstol Pablo, está hablando ahí, diciendo estas palabras: al que no conoció pecado, pero nosotros lo hizo pecado, porque nosotros fuimos hechos justicias de Dios en él. Fuésemos hecho justicia de Dios en él. En 1 de Pedro 2:21 dice, el 21 dice: Cristo padeció por nosotros. Y vamos a pasar al versículo del capítulo 2 también, en 1 de Pedro 2, pero 24, 25 dice, el 24 dice: y llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Dice el versículo 25: por nosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La muerte de Cristo, hermano, hace posible nuestra decisión de morir
a los pecados, o sea, el arrepentimiento, y vivir para Dios en su justicia, hermano. Es lo que significa, lo que está diciendo el apóstol Pedro también. Quiero darte el segundo punto, de como así vamos a poner la agonía de Jesús, así como fue en nuestro texto. La aflicción muy grande, su angustia, hermano, en su agonía, ese sufrimiento. Amén. Aparte de morir por el pecado, sabíamos que fue por eso, pero hubo otra cosa. Él miraba mucho, hermano, en ese momento, la condición espiritual en que vivía, hermano, en que vive, hermano, sus hijos, hermano, su iglesia. Es como cuando el padre miraba a su hijo, hermano, no le dijo nada, simplemente sabía que él no estaba viviendo correctamente. Por eso no le dijo, nos vemos, hasta pronto, no. Muchas veces el Señor sabe, muchas veces nosotros, nuestra condición, amén, delante de Él. Él estaba, en ese momento, hermano, estaba Él, era algo que Él estaba sintiendo, hermano, como sus discípulos también, sus situaciones espirituales, sus discípulos, amén, ellos iban a tener encuentros fuertes más adelante, iban a padecer persecuciones, pruebas, aún ellos iban a padecer mucho hasta la muerte, hermano, toda clase de circunstancias, pero ellos, hermano, no estaban preparándose para eso. Y es lo que él estaba en ese momento sufriendo, hermano, más, porque sabía que ellos iban a sufrir, hermano, una aflicción muy grande. Iban ellos a tener mucho dolor, hermano, sufrimiento en su caminar más adelante. Es por eso que él estaba preocupado también, y él estaba sufriendo por causa de eso. Aún dice que salían gotas de sangre, hermano, gotas de sangre, como sudor, porque sabía, él estaba mirando, él estaba en agonía, ya estaba sintiendo todo lo que iban a padecer, hermanos, muchos de los que iban a estar adelante de nosotros, iban a estar delante de él, hermano. Muchas veces nosotros creemos que Dios no está, que Él, cuando estaba muriendo, está mirando los sufrimientos que nosotros íbamos a padecer en ese tiempo, muchos de nosotros. Muchas muertes que iba a haber, hermano, angustias, agonías, como íbamos a sufrir persecuciones, pruebas, aún la misma muerte. Íbamos a sentir, hermano, rechazos, íbamos a sentir todo tipo de cosas en nuestra vida. Él estaba mirando todo, hermano, todo lo que íbamos a padecer. Él estaba sufriendo aún todo eso. Y estando en agonía, dice que él estaba orando más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y él estaba mirando eso, hermano. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo: ¿por qué dormís? O sea, le está hablando: ¿por qué duermen? Está hablando en términos espiritualmente. También el Señor está diciendo: están dormidos espiritualmente. ¿Qué están haciendo para prepararse en este tiempo difícil? Si viene más tiempo difícil, ¿qué va a suceder? Ahorita estamos viendo, hermano, es como si ahorita nos dijera el Señor: estamos viendo una pandemia muy fuerte, la muerte está rondeando, hermano. Y ni así, dice el Señor, están orando, ni así se están preparando su vida espiritual, no están pidiendo por su familia, no están pendientes por su situación, el Señor está viendo, hermano. Está viendo muchas cosas también. ¿Por qué duermes? ¿Por qué dormís? Dice el Señor. Está hablando espiritualmente, hermano. Estaba él viendo que no estaban preparándose para la situación. Oye, hermano, si esto es un inicio de dolores, como digo, hermano, es como dolores de parto, hermano, de una mujer encinta. Ahorita quizás estamos pasando un poquito nomás, pero después quizás venga más tiempos más difíciles, quizás venga algo más fuerte más adelante. Y si no nos preparamos, hermano, podemos entender, hermano, si no estamos pendientes, hermano, quizás vamos a padecer. Y el Señor era lo que estaba sintiendo todo eso, hermano, en sus discípulos. Por eso el Señor dice 2 veces, digo: oren para que no entren en tentación, levantaos, oren. O sea, el Señor sabía que la muerte estaba rondando entre ellos también. La persecución, las pruebas estaban por venir, y no estaban preparados.
Él como nuestro Dios, hermano, nuestro Padre. O sea, sabía que Él iba a morir. Y su angustia y su aflicción, su sufrimiento eran por ellos. Porque ellos iban a padecer, hermano, también. Se iban a desanimar muchos de ellos. Iban a negarlo al Señor. En Lucas 22-28, el Señor le dice estas palabras, le dice a sus discípulos: pero nosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. En el versículo 31 le dice: digo también el Señor, Simón, Simón, hablando acerca de Pedro, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. O sea, ya sabía el Señor que iba a haber algo sobre ellos. El Señor, hermano, antes que tuviera el encuentro en morir, hermano, en la cruz, Él sintió esa agonía por su iglesia, por su pueblo, por sus hijos. Después de que la muerte iba a haber, hermano, iba a haber circunstancias que iban a atravesar a sus discípulos. Sabemos, hermano, que después de la muerte del Señor Jesucristo, iba a ir al lugar donde vino Él. El Señor iba a ir al lugar donde vino. Pero dice, por eso el Señor le dijo en el versículo, le dijo esas palabras, el Señor dijo en Lucas 23, le dice: pero de ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de Dios, del poder de Dios. Dice, sabía que el Señor, que él estaba entendido que después de la muerte, hermano, iba a tener victoria. Pero él estaba mirando la situación aquí, el Señor sabía, le dijo muchas veces a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, van a tener aflicción, van a tener circunstancias difíciles, pero confiad, yo he vencido al mundo. El amor a su nación, hermano. Él estaba viendo su nación, hermano, el sufrimiento que iban a padecer porque no iban a creer en Él. Después, por el tiempo, vemos tanto sufrimiento en la nación de los judíos, hermano, de los israelitas. El Señor sabía que iban a padecer. Él estaba en su agonía, estaba mirando, hermano, la situación de su pueblo, hermano. Él le dolía todo eso. Pero dice el versículo, 23-28, dice: Jesús dijo estas palabras. Dice, pero Jesús vuelto hacia ella, hacia las mujeres que estaban allí cerca de él, cuando estaba en la agonía, le dijo: hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. El versículo 31 le dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? En las personas secas, ¿qué no será? En los árboles secos, ¿qué no será? El versículo 34, dijo el Señor: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Le dijo el Señor antes de morir. En aquel tiempo porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no harán, eso era un proverbio en aquel tiempo, hermano. Él estaba hablando que sus propios sufrimientos iban a ser tan grandes, o no eran tan grandes a los sufrimientos de los judíos, que serían aún más intensos. O sea, más intensos, es lo que estaba hablando el Señor allí, hermano, que ellos iban a padecer más todavía. También el Señor, hermano, aún estando en la condición de la muerte, Él miraba la necesidad de las almas, de la salvación. Le dijo a uno de los, allí en Lucas 23-43, ahí donde estamos en Lucas 23-43, dice: entonces Jesús le dijo: de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo a uno de los hombres que estaban a un lado de él, hermano, que iban a morir. Dios se procuró, hermano, aún por la necesidad, en su agonía, hermano, estaba pendiente de la salvación de las almas, hermano.
Jesús le dijo a Pedro, acuérdense cuando le dijo el Señor a Pedro 3 veces, ¿me amas, Pedro? En Juan 21:15, nomás simplemente le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Es el sentir de Dios, hermano. Él estaba mirando siempre, hermano, a la gente, a su nación, a la gente, a las almas. Él estaba en su agonía. Él miraba, hermano, eso, y aún salvó a una gente estando en la condición de agonía, hermano. Salvó a este hombre que estaba a un lado de él, siendo crucificado. También el Señor, hermano, miraba a su iglesia, como le dije ahorita, que iban a padecer persecuciones, pruebas, necesidades físicas, económicas, espirituales, materiales, familiares. El Señor, hermano que sabe la situación que estamos viviendo hoy en día, Él miraba todo y sigue mirando más adelante. Él mira más adelante, hermano, en las situaciones que estamos viviendo ahorita. Él estaba sufriendo por todo lo que íbamos a padecer. Y muchas cosas, si no viene el Señor, vamos a seguir padeciendo, hermano. Pero sabemos, también, hermano, como le digo ahorita, Él venció la muerte. Y Él vive. Sabemos que está con nosotros. Él dijo claramente que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el final de cada una de nuestra existencia, el Señor va a estar. Aquello que recibimos a Jesús, va a estar Él pendiente de nuestras vidas. Para cerrar, hermano, vemos una historia muy tremenda, hermano. Mire, Dios miraba, por ejemplo, miraba a Esteban, a la iglesia, que iba a ser perseguida también adelante. Pero también él miraba, hermano, que muchos de ellos que como él dijo que él padeció siendo árbol verde también, hermano, muchos de los que iban a hacer más adelante iban a sufrir también lo mismo que él. Pero algo que vemos en Esteban, hermano, en su agonía, porque también Esteban estuvo agonizando, hermano. Allí en el libro de los 6, capítulo 7, en el versículo 55, dice que él, hermano Esteban, estaba agonizando también. Él era el primer mártir, hermano, de la iglesia. Dice que ahí que él, lleno del Espíritu Santo, él también, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios cuando estaba agonizando, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, la gente, hermano, que estaba ahí queriendo matar a Esteban, y los demonios que estaban dentro de ellos, se enojaron dando voces, se taparon los oídos y arremetieron, hermano, contra él, y lo apedrearon hasta morir. Pero mientras estaba muriendo él en su agonía, hermano, en el siglo 59, lo estaban apedreando a Esteban. Mientras él lo estaban apedreando, no estaba a punto de morir, mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. En el versículo 60 le dice: puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermano, es bueno morir en el Señor. Amén. Es bueno morir en el Señor. Antes casi moríamos en el mundo sin Cristo, y Dios nos ha dado la oportunidad aún, hermano, que si Dios nos lleva, sabemos que toda esta pandemia sigue. No estamos todavía exentos, hermano. Quizá vengan cosas peores más adelante, pero lo importante, hermano, es entender que algo muy importante. ¿Qué va a ser nuestra preocupación al morir, hermano? Es la pregunta. ¿Qué va a ser nuestra preocupación al morir? Al estar en la agonía, perdón. Primero en la agonía, no morir, pues. A la agonía, y después, pues si Dios nos permite, vamos a morir. Pero ¿cuál va a ser nuestra preocupación? Tendremos el sentir, hermano, que tuvo los discípulos. Esteban, por ejemplo, que él estuvo dispuesto por predicar el evangelio, ganar almas, estuvo dispuesto a aún morir, llevar muchas almas al cielo. Hermano, muchas almas perdidas, hermano, que se convierten a Cristo. Usted tiene ese sentir ahorita. Si en ese momento dice su salvación, que primeramente es su salvación. Hay mucha gente, hermano, que quizás está ahorita en una situación que no sabe ni qué onda, si es salvo o no salvo ahorita en estos momentos.
Amén. No sabemos si Dios nos llama a cuenta, si Él viene, no sabemos si vamos a irnos al Señor o si no vamos a partir con Dios, hermanos. Si quizás no nos quedemos, quizás nos perdamos por la eternidad sin Dios también. Por causa de algo, quizás no estamos listos. Hay almas también, hermano, alrededor de nosotros que necesitan, que están a punto de partir en este momento, de esta vida sin Dios, hermano. Necesitamos hacer algo por ellos. Él dice que nos involucremos también en la salvación de la gente, hermano, de las almas, de las naciones, de las ciudades, de nuestra ciudad. Que nuestro deseo, nuestra aflicción, nuestro sufrimiento, o sea, todo lo que podemos padecer, hermano, sea alcanzar almas. Muchos hombres han muerto, hermano, y su agonía ha sido por el mundo, hermano. Hay hombres que de Dios que han muerto, hermano. Spurgeon, Carlos Spurgeon, creo que murió arrodillado, hermano. Creo que estaba orando por las naciones. El sufrimiento de él, hermano, de alcanzar almas para el Señor. Él era su preocupación, hermano. Dice que ahí murió él. Y muchos de nosotros, hermano, algo que el Señor, al último quiero hablarte, nomás quiero hablarte que vamos a leer esto, hermano, ya para terminar. Vamos a leerlo esto. El capítulo de Isaías 53. El Señor, hermano, estaba, ya cuando pasó todo, hermano, venció la muerte, gritó y está vivo el Señor, venció la muerte y todo. Hermano, él está hablando, aquí está hablando estas palabras, está hablando estas palabras muy importantes. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual partó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, dice él, y afligido, la palabra que usó, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Versículo 11 es el versículo bien tremendo. Verá el fruto de la aflicción de su alma, su aflicción, hermano, de su agonía, de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Dice: por tanto yo le daré por parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Habla acerca, hermano, de ver el fruto de la aflicción que él padeció, hermano, la angustia, hermano, del sentir, hermano, la angustia. Él fue afligido. Amén. Él sintió la agonía. Amén. Eso fue la agonía del Señor Jesucristo, hermano. Y los resultados los estamos viendo. Los resultados los estamos viendo en nosotros mismos. Dios nos levantó. Dios, hermano, está mirando a nosotros como recompensa de todo lo que Él vivió y padeció. Amén. En nuestras vidas. Por nuestras vidas, perdón. Amén. Bueno, ese es el mensaje que teníamos en esta noche. Simplemente vamos a inclinar nuestro rostro, hermano. Usted que está viendo este video, bueno, simplemente si lo invitamos para el próximo domingo, vamos a tener un servicio a las 11 de la mañana. Vamos a tener un servicio en la mañana, el domingo, y en la tarde vamos a estar a las 7 de la tarde aquí con ustedes. Amén. Así que, hermano, acuérdense, iglesia Comunismo Cristiano, la Casa del Pueblo, La Primavera, aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Estamos por la calle Ejército Nacional y Jalisco. Un día lo invitamos, véngase para acá, hermano. Dios me lo bendiga. Muchas gracias por su atención, hermano de la iglesia. Dios le bendiga. Gracias, hermano.